En el último video donde hago una review del iPad Air M1 surgió una pregunta bastante común que fue: ¿vale la pena comprarse el M3 y gastarse más dinero o es suficiente quedarse con el M1 y ahorrar más? Por contexto, el iPad Air M3 es el último iPad que ha salido al momento de grabar este video. Sin embargo, como pudiste ver en el video anterior, el iPad Air M1 es totalmente vigente en el 2025. Entonces en este video lo que voy a hacer es mostrarte las principales diferencias que hay entre estos dos modelos. Vas a poder ver dónde realmente hay cambios, dónde no, y de esa manera vas a poder tomar la mejor decisión de compra. Si este video te interesa, dale like, suscríbete e incluso puedes dejar algún comentario diciendo exactamente cuál es el uso que le vas a dar al iPad, y de esa manera yo te puedo recomendar si vale la pena que te gastes más por el M3 o si te puedes quedar con el M1 para tu caso específico. Cuando tenemos los dos iPads lado a lado, podríamos decir que son prácticamente gemelos. La longitud de su diagonal es de 11 pulgadas, es decir que tienen el mismo tamaño. Además, los dos reproducen muy bien los colores, su brillo es prácticamente idéntico y refrescan a 60 Hz. La única diferencia que podríamos encontrar es que el M3 ofrece una versión de 13 pulgadas que el M1 nunca tuvo, pero en este caso igualmente solamente vamos a estar revisando ambas versiones en 11 pulgadas. Entonces, en este apartado podríamos decir fácilmente que no vale la pena gastar más dinero por el M3 porque la pantalla es prácticamente la misma que la del M1. Ambos tienen procesadores de la línea M y eso ya te dice que son bastante potentes, incluso comparables con un MacBook. Sin embargo, ¿realmente se nota la diferencia o un salto desde el M1 hasta el M3? En el papel, el M3 es más potente que el M1 hasta un 40%, al menos en la parte de los gráficos, según Apple. Además de esto, incluye 3 nuevas tecnologías: el Dynamic Caching, el Ray Tracing acelerado por hardware y el Mesh Shading. ¿Pero qué es todo esto si no te suena? Bueno, básicamente son tecnologías que nos dicen que el iPad va a poder mostrar gráficos más avanzados y más realistas, por ejemplo en juegos donde puedes ver cómo la luz se comporta más natural, donde hay bombillas, donde hay espejos o donde hay agua fluyendo. Pero si nos salimos de esta zona tan específica de las gráficas, en el día a día el rendimiento para mí es prácticamente el mismo. Podemos abrir muchas aplicaciones, todas al mismo tiempo, todas cargan muy bien. Yo no veo ninguna diferencia teniéndolos lado a lado. Como puedes ver acá, la ofimática va de maravilla. Puedes abrir presentaciones, puedes ver hojas de cálculo, puedes ver documentos y todo lo puedes hacer al mismo tiempo, alternar entre ellos y no vas a tener ningún problema, no se va a trabar, va a ir muy fluido. En la parte de los correos también se maneja muy bien. Puedes estar enviando correos, puedes ver tu calendario, agendar nuevas citas, agendar videoconferencias y todo va a fluir de maravilla. Y hablando de videollamadas, como puedes ver, en ambas funciona muy bien, haciendo la salvedad de que el M1 tiene la cámara posicionada cuando lo pones horizontal en uno de los lados, lo cual hace que no se vea perfectamente bien como si se puede en un computador tradicional o en el M3, pero no es ningún problema y la videollamada sale bien y de buena calidad. Cuando pasamos a tareas más pesadas, como puede ser la edición de fotos que has tomado con tu celular, como puede ser edición de video en 4K con diferentes capas o jugar los juegos más exigentes que haya en la App Store, ambos van a fluir bien. Sin embargo, puede que haya un poquito de ventaja precisamente en la fluidez para el M3 frente al M1. No quiere decir esto que la tarea no se pueda realizar en el M1 ni que vaya a ser incómodo, simplemente que tú vas a notar que es un poquito más rápido, que de pronto si nunca se traba en el M3, de pronto en el M1, en el peor de los casos, después de usarlo mucho tiempo y estarlo empujando hasta el límite, puede que en ese caso veas un poquito de ralentización, pero realmente yo estuve intentando hacer eso y no logré que hubiera tal ralentización. Entonces este leve aumento en el rendimiento justifica que debas pagar más por el M3. En mis pruebas y en mi experiencia definitivamente no vale la pena. Si a ti te hace falta esa pequeña diferencia en rendimiento, de hecho te invitaría a que vayas y veas un iPad Pro o un computador, un MacBook o un Windows, porque ya estarías siendo un tipo diferente de usuario y el iPad Air tal vez se te queda corto a ti, pero no es culpa o está basado entre la diferencia del M3 al M1, simplemente es un tipo de dispositivo que de pronto tú no estás necesitando en este momento. Curiosamente, donde hay una gran diferencia entre estos dos iPads no tiene que ver con el iPad como tal, sino con los accesorios que pueden utilizarse con ellos. Y es que en estos casos mucha gente suele decir que Apple hace esto para que tú no puedas utilizar los accesorios de la vieja generación con la nueva generación. No suelo pensar así, pero mucha gente lo dice. Quién sabe si sea cierto.
Aunque ambos soportan la versión anterior del Magic Keyboard que estás viendo en este momento, el M3 es compatible con la última generación del Magic Keyboard que se parece a la del iPad Pro y que además tiene una nueva fila con teclas de función donde vas a poder cambiar el brillo, cambiar el volumen, pausar o reanudar una canción, entre otras cosas. Ahora bien, si tú ya tenías un Magic Keyboard de antes o encuentras el anterior con un buen precio, yo creo que no vale la pena que te compres el nuevo. Sin embargo, si no tienes ninguno, creo que este puede valer la pena porque te da un poquito más de comodidad. Sin embargo, no es imprescindible, no es la primera opción, simplemente es una opción un poco más cómoda para utilizar el iPad. El otro accesorio principal del iPad es el Apple Pencil. Y aquí la diferencia está en que el M3 soporta el Apple Pencil Pro, que es el Pencil de última generación. La principal diferencia entre este Apple Pencil y el Apple Pencil 2 está en que este Apple Pencil Pro se deja apretar para que salga un menú dependiendo de en qué aplicación lo estás utilizando. Además, puedes girarlo para que asimismo en la aplicación gire, por ejemplo, el pincel, o incluso también te da una respuesta áptica para simplemente poderlo utilizar y entender un poco más el contexto de qué está pasando con el lápiz en la aplicación. Sin embargo, aquí creo que es importante saber que el Apple Pencil 2 es absolutamente perfecto para casi todo el mundo y salvo que tú necesites o quieras una de esas tres características que acabo de nombrar, el Apple Pencil 2 es más que suficiente y de hecho lo puedes llegar a conseguir por un mejor precio porque ya no es la última generación y ya tiene un par de años en el mercado. Entonces, en este apartado de los accesorios, creo que sí, los nuevos accesorios tienen ventajas sobre los accesorios anteriores, pero no son demasiado grandes y lo que sí puede ser muy grande es la diferencia en el precio. Entonces, si nosotros vamos a tener acá la premisa de vale la pena gastar más en comparación a lo que estás recibiendo, yo creo que no vale la pena irse con el M3 solamente porque el teclado es un poquito mejor o solamente porque el Apple Pencil tiene 2 o 3 características que lo hacen un poco más cómodo de utilizar. Recuerda, es que tú puedes hacer lo mismo con esos accesorios anteriores, solo que con los nuevos va a ser un poco más cómodo. Entonces yo creo que en este apartado tampoco vale la pena fijarse en el M3 solamente por eso. En principio, Apple promete las mismas 10 horas de autonomía tanto para el M1 como para el M3. Sin embargo, me pareció un poco decepcionante del M3 que al ser supuestamente un chip más eficiente, no nos diera al menos 1 o 2 horas de batería extra sobre el M1 y sobre las versiones anteriores. Como mencioné en mi video anterior, la verdadera diferencia entre la batería de un M1 y la de un M3 en el 2025 estaría basada en qué tan degradada está la batería del M1 que consigas de segunda mano porque nuevos ya no se consiguen. Por lo tanto, si te vas con un M3, pues te vas a estar asegurando que la batería o va a estar nueva o va a tener muy poca degradación porque es un iPad que lleva poco en el mercado. Por tanto, debo asumir que el M1 que vayas a conseguir va a tener algún grado de degradación mucho más grande que lo que puede tener el M3 usado o pues con uno nuevo. Y entonces en este apartado tal vez sí valga la pena que te vayas por un M3 porque los M1 pueden ser una sorpresa y no sabemos si tienen una muy buena batería o si ya la han desgastado muchísimo. El almacenamiento base de ambos iPads es un punto de quiebre en este video y es que ambos salieron al mismo precio a $599, pero el iPad Air M1 salió con 64 GB mientras que el M3 salió con 128. Y esta fue la razón principal para yo haber hecho el cambio del M1 al M3. Me temo que para la mayoría de usuarios esto también sería un problema, ya que si tú planeas utilizar el iPad para algo más que ver videos en YouTube, ver series en Netflix y tal vez tener una o dos aplicaciones para tomar notas, este almacenamiento base de 64 GB se te va a quedar muy corto muy prontamente. Y eso que no estoy mencionando el tema de actualizaciones a futuro, nuevas características que traiga el sistema operativo e incluso algo muy común para todo el mundo, el tema de las fotos. Por esta razón, la comparación de precios la debemos hacer de la siguiente manera. El iPad Air M3 en este momento se puede conseguir ya en descuento en $499 con 128 GB de almacenamiento. Por lo tanto, cualquier versión del M1 y ojalá sea la de 256 GB que puedas conseguir cercana a los $350 o por mucho 400 siempre y cuando el iPad esté en muy buenas condiciones, va a valer la pena. Pero cualquier cosa que se pase de $400, mi recomendación es ir con la versión más nueva del M3. Entonces, para responder la pregunta central del video, ¿vale la pena gastar más en el M3 o me ahorro la plata y me quedo con el M1?
Yo creo que vale la pena que te vayas con el M3 bajo 3 escenarios. El primero de ellos es que vas a utilizar el iPad por muchos años, 5, 7 años, y no eres esa persona que compra cada 2 o 3 años el último iPad. El segundo escenario es que vas a utilizar este iPad para sacarle el jugo a ese procesador que tiene, vas a utilizar las apps que lo van a llevar al límite y por ende la pequeña diferencia que hay entre el M3 y el M1 realmente importa para ti. Y tercero, si quieres utilizar los accesorios de última generación, si quieres utilizar el Apple Pencil Pro o el último teclado, entonces vale la pena que te vayas con el iPad Air M3. Obviamente hay una mención de honor acá al tema del almacenamiento. Si de pronto tú ya tienes un teléfono o un iPad viejo y sabes que esas 64 GB te van a quedar cortos, entonces indudablemente lo mejor que puedes hacer es irte con el M3 porque de entrada vas a tener 128 GB. Pero si tu uso es realmente básico, como te mencioné antes, vas a utilizar YouTube, vas a ver series en alguna plataforma, escuchas música, de pronto sí vas a tomar notas, pero nada muy sofisticado, creo que te puedes ahorrar la plata no solamente en el iPad, sino en los accesorios que venden para el M1 y vas a estar perfectamente bien, siempre y cuando, como digo durante todo el video, tengas en cuenta esas 64 GB de almacenamiento que se pueden quedar muy cortas. Finalmente te dejo con una frase que vi por ahí en redes. Ir con el M3 es ir a la fija, es ir con lo seguro, pero ir con el M1 es la ganga inteligente, sobre todo si la encuentras a muy buen precio. Gracias por llegar hasta el final del video, suscríbete, dale like, comenta cualquier duda que tengas y nos vemos en la próxima.